Pues la verdad que fue bastante complicado, porque es algo que hice totalmente en secreto, no se lo conté a nadie, pero no ya en secreto a nivel militar, ¿no? Que obviamente tenía que ser así, sino no se lo conté ni siquiera pues, a mi familia o a mis seres queridos, ¿no? También porque al principio empecé escribiendo un poco pues, por frustración, luego ya yo tomé la determinación de publicar, ¿no? De lo que sucedía para darlo a conocer a la sociedad. Y la verdad que no esperaba tampoco esta repercusión ni todo lo que ha pasado, ¿no? Pues yo creo que al principio, pues bueno, la reacción es ignorar un poco todo el tema del libro, la noticia. La primera vez que tienen conocimiento, estoy seguro, que es cuando publicáis vosotros la primera noticia, que es la que nos pone en el mapa, por decirlo de alguna forma. Y bueno, a partir de ahí, al principio, bueno, pues se intenta ignorar el suceso como si no hubiera pasado nada, pero yo entiendo que llega un momento en el que la magnitud de todo lo que está pasando ya es tan grande que no se puede mirar para otro lado, ¿no? Entonces ahí es cuando deciden tomar cartas en el asunto. Lo primero que noto es que a mí me cancelan un permiso de vacaciones y que me empiezan a poner dificultades, ¿no? Porque es un poco, yo hasta ahora no había tenido dificultades a la hora de pedir un permiso, básicamente porque yo trabajo a turnos con otro compañero, entonces si yo llego al acuerdo con el otro compañero, pues ya está, no hay más problema que ese, ¿no? Y de repente empiezas a notar que hay más problemas, ¿no? Entonces sale vuestra noticia y a los pocos días lo primero que hacen es que me colocan a un nuevo jefe que es un capitán, ¿no? Entonces yo hasta ahora no había tenido esa figura, ¿no? Intermedia entre el que entonces era mi jefe, un teniente coronel, mi figura. ¿Qué pasa? Que yo me doy cuenta de que ese señor está ahí puesto pues, para buscarme las vueltas o para dar parte de mí, cosa que al final después ocurre, ¿no? Es decir, por suerte o por desgracia, la estrategia militar, por lo menos en España, es muy predecible, ¿no? Entonces yo sabía que algo iba a pasar, ¿no? Que este señor iba a dar parte de mí. De hecho, este señor al final da parte de mí porque en horario de café los compañeros vienen y me preguntan por el libro, ¿no? Entonces este señor da parte de mí como si eso fuese una conducta, pues no sé, indecorosa o vergonzosa o mereciese algún tipo de sanción, ¿no? Pero claro, si nos paramos a analizarlo, oiga, si a mí viene un compañero mientras estamos tomando café y me preguntan por el libro y les cuento lo que yo sé del libro, lo que está pasando, pero oiga, ¿qué pasa? ¿Que es que no puedo hablar del libro? Bueno, pues se me prohíbe hablar del libro. De hecho, a mis compañeros les han prohibido hablar del libro, hablar de mí e incluso ponerse en contacto conmigo. O sea, bueno, esto es una locura, ¿no? Creo que alguien debe de tener un poco esta infamia, pero ya digo que no es difícil de predecir el comportamiento militar. Es decir, yo sé que me van a intentar encerrar, me van a intentar expulsar, eso ya lo dije antes de comenzar todo este proceso porque lo sabía, y desde luego si eso no funciona, pues me desprestigiarán, seguro, buscarán cualquier excusa, sea real o no sea real, e intentarán hundirme personalmente. Es decir, que yo ya sé que profesionalmente mi carrera se ha terminado y sé que personalmente seguramente pues dentro de unos meses pues me harán pedazos, pero bueno, esto había que hacerlo, ¿no? A mí me han desactivado la tarjeta, de tal manera que yo no puedo entrar a mi cuartel con normalidad, es decir, para yo entrar a mi cuartel se monta un operativo espectacular, tienen que llamar al jefe, al coronel jefe, decirle que voy a entrar, yo no puedo pasar como cualquier persona normal. Cuando entro al cuartel general, pues llevo una escolta de 2 policías militares permanentemente conmigo, como si yo fuera un delincuente. Es más, la última vez que yo fui a sellar, pues yo tengo que ir una vez al mes a sellar, pretendían que ponerme un sello en un documento en mitad de unos jardines. Entonces me parece que todo esto es bochornoso, ¿no? Creo que hay que darle un poco más de normalidad a toda esta situación, ¿no? Que sabemos que la justicia militar es una tómbola, bueno, pues eso ya lo sabemos todos, no hace falta nada más que analizar pues al chaval que es soldado, que ha llamado franquista a su coronel y le han metido 6 meses de cárcel. Pero es que, oiga, hay un teniente coronel que ha dicho que la Constitución es bastarda y que reniega del rey porque es carlista, y ese señor nadie lo ha condenado a nada, a ningún mes de cárcel ni a nada. Entonces, claro, al final uno piensa una de dos, o insultar a la cúpula militar es más grave que insultar a la Constitución y al rey, o desde luego hay 2 varas de medir, ¿no? Yo creo que ahí ya cada uno debe de analizar. Entonces, sabiendo eso y sabiendo que a mí me van a machacar y que van a intentar destrozarme la vida, teniendo eso ya claro, creo que se le puede dar normalidad, ¿no? Por ejemplo, a mí cuando me comunican la pérdida de confianza,
me meten en un baño. A mí llega mi capitán, me coge y me dice, deja todas las cosas que tienes y acompáñame. Y me meten en un baño. Entonces, claro, cuando una persona entra a un baño dice, bueno, ¿aquí qué va a pasar? Es que va a haber 3 maleantes aquí que me van a pegar una paliza. ¿Esto qué va a pasar, no? En un baño. Entonces entro al baño y me encuentro una mesa con 4 sillas, otro teniente coronel y otro capitán. Para comunicarme una pérdida de confianza, pues oiga, llámenme a un despacho, háganlo con normalidad, digo yo, ¿no? Es mi forma de pensar. Salimos en ese baño me comunican que pierden la confianza en mí. Hay una ducha, un lavabo, o sea, es que es surrealista. Pero es que acaba el procedimiento y me dicen, tienes 15 minutos para recoger las cosas, como si eso fuera, no sé, que se va a morir en... Bueno, perfecto, me voy a recoger mis cosas. El capitán me persigue como si yo me fuera a llevar algo. Oiga, mire, yo no me voy a llevar nada, pero es que si me fuera a llevar algo, desde que dimos la entrevista el 28 de abril, creo, ¿no? De marzo, ¿no? Hasta el 6 de mayo, pues si me hubiera ido a llevar algo ya me lo habría llevado, ¿no? Vamos a darle un poco de normalidad. Pero es que se me acerca un compañero y me dice, Luis, ¿te pasa algo? ¿Estás bien? No podéis hablar con él, no le podéis dirigir la palabra, pero bueno, creo que habéis perdido el norte completamente, porque entre otras cosas, el delincuente no soy yo, ¿no? Porque aquí hay un matiz muy importante, ¿no? Yo estoy imputado por 2 faltas graves y resulta que las 2 faltas graves son porque mis palabras son indecorosas y porque afectan a la disciplina. Y no sé qué historias más porque es que no me molesto ni en leer esos procedimientos. Pero la pregunta clave es, ¿son falsas? ¿Es falso lo que yo cuento? Porque si es falso lo que yo cuento, métanme en la cárcel no 6 meses, 4 años o 5 años o 6 años. Pero si es verdad lo que yo cuento, hagan una auditoría externa, analicen lo que está pasando y tomen medidas contra los que de verdad están haciendo actos indecorosos y que afectan a la disciplina realmente, porque son muchas personas las que están involucradas en todo esto. ¿Qué es lo que pasa? Que no lo van a hacer, ¿no? Yo creo que es obvio. Y desde luego en las Fuerzas Armadas hay corrupción, y de hecho es más, lo voy a decir claramente, hay más corrupción que en el resto de la sociedad. ¿Por qué? Porque desde luego no hay medidas de control como en el resto de la sociedad, es que es obvio, ¿no? Por una cuestión de sentido común tiene que haber más. Pero oiga, ¿todos los militares somos corruptos? No. ¿Hay buenos militares? Sí, hay excelentes militares, como en la sociedad hay buena gente y mala gente. Bien, dicho esto, ¿tenemos que cambiar el modelo? Sí, eso es lo que yo quiero mandar, ¿no? Ese es el mensaje importante. Oiga, tenemos un modelo que no funciona, que es obsoleto y que no ha vivido ni siquiera una transición. Cuando la sociedad está discutiendo si la transición ha sido buena, si no ha sido buena, si se tenía que haber hecho de otra forma, nosotros no hemos tenido transición, entonces tenemos que dar, seguramente en lugar de un paso, tenemos que dar 2 pasos, a la vez que la sociedad tiene que dar uno. Perfecto. Bueno, pues yo creo que ha llegado el momento de replanteárselo y además creo que el Ministerio, en lugar de poner a personas que vengan a, como les hemos visto, personas grabándonos en presentaciones de libro, amenazando a soldados para que no vayan a presentaciones del libro, o que no den me gusta en el libro, o que no compartan me gusta en las redes sociales, pues mire, yo creo que la postura del Ministerio debe ser la siguiente. Señores, tenemos un problema, vamos a intentar corregirlo, vamos a trabajar para corregirlo y seguramente en 2 años, en 3 años o en 4 años tendremos un modelo de Fuerzas Armadas dignos de lo que debe ser una sociedad avanzada, una democracia avanzada. Porque si analizamos los datos que hemos dado muchas veces, que son tremendos. Es que tenemos 270 generales y solo necesitamos 20. Es que tenemos 1050 coroneles y solo necesitamos 1000. Es que tenemos más de 3500 tenientes coroneles y a lo mejor solo necesitamos 300. Hay que hacer un estudio muy serio de cuáles son las plantillas de personal. Lo que no puede ser es que, por un lado, tengamos ese excedente de oficiales tan enorme que tenemos y, por otro lado, estemos expulsando militares de tropas. Porque al final uno mira los datos y dice 130.000 militares de componentes que tienen las Fuerzas Armadas y 41.000 son soldados. Es decir, ni siquiera 1 de cada 3 militares es soldado. Tenemos un problema muy serio, ¿no? Y creo que bueno, que ha llegado la hora de tomar cartas en el asunto, ¿no? Un Estado moderno, ¿en qué se diferencia? En la separación de poderes. Bueno, pues vamos a separar los poderes. Ministerio de Justicia, la Justicia Militar al Ministerio de Justicia, impartido por personas civiles especializadas en derecho militar. Ya está. Primer pilar. Segundo pilar, la Guardia Civil. Bueno, pues que dependa íntegramente del Ministerio del Interior, no como actualmente que los ascensos y una parte de sus características militares dependen del Ministerio de Defensa. No, desmilitarización completa de la Guardia Civil. Pum, segundo pilar. Tercer pilar, las auditorías. Las auditorías no podemos hacerlas nosotros. Ministerio de Hacienda. Que es muy sencillo, en el momento en el que hayamos separado los poderes,
¿Seguirá habiendo corrupción? Pues sí, porque seamos sinceros, la corrupción es innata al ser humano. De hecho, no hay organización que esté exenta de la corrupción. ¿Qué es lo que tenemos que buscar? Un modelo que luche contra la corrupción, no un modelo que fomente, que permita y que encubra la corrupción como existe actualmente. Eso es de lo que yo me quejo. ¿Porque hay corrupción en los sindicatos? Sí. ¿Hay corrupción en los partidos políticos? Sí. ¿En los ayuntamientos? Sí. ¿En las comunidades? Sí. En todos los sitios. Perfecto. Pero, ¿cuál es la diferencia de nuestro mundo con respecto a estos? Que en nuestro mundo no se persigue, no se juzga, no se criminaliza a quien lo ha cometido. Y en el resto de los sitios, aunque ahora estamos discutiendo sobre ello porque creemos que se debe de avanzar, sí se hace, ¿no? O sea, porque estamos viendo incluso a diputados imputados. Bueno, pues poco a poco se van consiguiendo avances, pero en el mundo militar ha pasado algo, hemos visto algo. Yo, de verdad, además, es que es muy sencillo lo que pido. Hagan una auditoría externa. Y yo estoy seguro que cuando hagan la auditoría externa, la sociedad se va a llevar las manos a la cabeza. Y si la auditoría externa demuestra que las Fuerzas Armadas funcionan muy bien, entonces que me metan en la cárcel, los años que quieran, barra libre, no hay ningún problema. Pero oiga, lo que no puede ser es que a mí me quieran expulsar de las Fuerzas Armadas, me quieran encerrar, cuando yo estoy contando algo que saben todos los militares en España, todos, sin excepción. ¿Qué es lo que pasa? Que hay unos señores que viven en la cúpula militar que hace mucho tiempo que han dejado de gestionar las Fuerzas Armadas en favor del interés de los ciudadanos, en favor del interés de las verdaderas Fuerzas Armadas, y las gestionan en su propio beneficio, porque si no, no se entiende de otra forma la existencia de los clubes militares, de los viajes a Europa, de los campos de golf. Es que eso no tiene ningún sentido. O sea, es que es algo totalmente aberrante, por no hablar de las puertas giratorias, que si habláramos de las puertas giratorias y se hiciera en España un análisis serio y riguroso de todos esos coroneles y generales que hacen una compra terrible en armamento, en material, y después, al poco, acaban en la misma empresa a la que se le ha hecho esa compra, bueno, esto es un disparate. Al final es el dinero de todos los ciudadanos y no podemos olvidar que estamos jugando seguramente, ya no con nuestro dinero, o sea, estamos jugando con las generaciones venideras. Entonces, creo que ha llegado el momento de paralizar esto, ¿no? Entonces, que toda la maquinaria del Ministerio de Defensa se quiere dirigir en aplastarme, que lo hagan, si lo van a conseguir. Si es lo que decía antes, no es nada fácil desprestigiar a una persona, no es nada fácil encerrar a una persona, no es nada fácil machacar a una persona. Si eso es muy sencillo, conseguir 2 testigos o 3 testigos, muy sencillo, no hay nada más que ver las ganas que me puede tener a mí la cúpula militar, pues ahí vas a conseguir lo que quieras, ¿no? Bien, pero, o incluso, yo ahora contacto con la Guardia Civil y sé de un teniente que le metieron droga en el coche y lo detuvieron y tal. Si eso es muy sencillo, o sea, desprestigiar a alguien a día de hoy, lo más sencillo del mundo. Bien, que lo quieren hacer, que lo hagan, les invito a que lo hagan, pero que después se planteen el modelo. Porque lo que estoy diciendo, si uno lo analiza fríamente, yo creo que no estoy ni siendo sensacionalista, ni sacando el tema de quicio. De hecho, de lo que menos he hablado ha sido de corrupción. O sea, creo que estoy hablando de un modelo que no funciona, que es obsoleto y que hay que cambiarlo, ya está, ¿no? Sobre todo que creo que quiero hacer hincapié en la desprotección jurídica que tienen los militares en la actualidad, ¿no? Pero que incluso afecta a la cúpula militar, ¿eh? No nos olvidemos. Por un lado, esa desprotección jurídica, creo sinceramente que no se puede abandonar a los soldados o a los militares temporales a los 45 años. Creo que no es digno, porque hay muchas personas que lo están pasando muy mal, ¿no? Los militares, siempre digo, la vida del militar es muy dura. Hay una tasa de divorcios muy alta, hay una tasa de suicidios muy alta, hay una tasa de problemas psicológicos muy alta. Entonces, cuando tú tienes un trabajo duro, lo que tienes que hacer es proteger a tus trabajadores, que además en nuestra institución son nuestros compañeros, ¿no? Siempre nos llenamos la boca con lo de compañeros de armas, con lo de no abandonar a un compañero nunca, pero el caso es que los abandonamos con 45 años, ¿no? Eso no es justo, ¿no? Y desde luego tampoco se debe de seguir persiguiendo a los militares, ya sea porque sean madres, mujeres y les dé por tener hijos, que es, en fin, yo creo que tenemos que asumirlo, que es lo más normal del mundo, y quieran pedir luego una reducción de jornada, pues no hay que perseguir a esa persona. No hay que perseguir al militar que tiene una baja psicológica, porque hay personas que, bueno, ahí está el estrés postraumático y que lo están pasando muy mal, ¿no? Y tampoco hay que perseguir a los miembros de las asociaciones, ¿no? Entonces, creo que hay que normalizar nuestro colectivo, como la Policía Nacional, que tiene libertad de expresión, derecho de manifestación y prácticamente los mismos derechos que cualquier otro ciudadano,
Y una vez que nosotros hayamos conseguido eso, yo creo que habremos dado un paso adelante en la modernización de las Fuerzas Armadas. Y por otro lado, yo desde aquí hago un llamamiento a la cúpula militar. Yo sé que la cúpula militar se ha sentido muy herida por mi ataque, porque además he generalizado. Y sé que además he sido consciente de lo que estaba haciendo. Es decir, sé que me he equivocado al generalizar. Y sé que no toda la cúpula militar es corrupta. Pero ojo, toda la cúpula militar sí es cómplice, ¿vale? Porque no nos olvidemos que hay unos señores que están en la cúpula militar que se les paga por tener una responsabilidad, ¿vale? Y una responsabilidad con el resto de militares y con el resto de la sociedad. Entonces, no basta con decir, yo soy coronel o soy teniente coronel y no soy corrupto, no. Si tú eres coronel y sabes que tu compañero lo es, tienes que denunciarlo. O sea, vamos a terminar con la lealtad al compañero. Creo que la lealtad al compañero está bien, pero desde luego tiene que estar muchos escalones por debajo de la lealtad a España, de la lealtad a los ciudadanos y de la lealtad a todos los militares. Entonces, si por la lealtad al compañero, por no traicionar al compañero, lo que se está consiguiendo al final es traicionar a España, traicionar a los ciudadanos y traicionar al resto de los militares. Entonces, vamos a terminar con ello, ¿no? Y desde aquí yo lo que invito es a toda esa cúpula militar que cuando han querido dar un discurso discordante lo han hecho, cuando han querido hablar sobre la integridad territorial lo han hecho, cuando han querido hablar sobre la ley de la memoria histórica lo han hecho, pues yo les invito a que sean valientes, porque son militares, ojo, que sean valientes, que se pongan delante de una cámara y que digan, sí señores, en las Fuerzas Armadas hay corrupción y vamos a luchar porque esto se termine. Y después seguramente les expulsarán como a mí, pero se podrán ir con la cabeza muy alta. Por otro lado, pueden seguir con la táctica o la técnica del avestruz, de meter la cabeza bajo tierra y, bueno, cuando pase esto, que pase. Pero creo que son militares y que el valor siempre se nos presupone, pues yo creo que tienen la oportunidad de demostrarlo y además de desmascarse de esa cúpula militar corrupta. Es decir, oiga, yo no lo soy y quiero que esto se termine, porque al final les afecta a ellos, ¿no?